Vale, el primer concepto que tenemos que tener claro es que la ciberseguridad es una disciplina que, aunque muchos piensan que afecta solamente a elementos estrictamente técnicos dentro de una institución, lo cierto es que esto no es nada más lejos de la realidad. La ciberseguridad es una disciplina en la que están inmersos los empleados, están inmersos los directivos, están inmersos sistemas, está inmerso todo el software, está inmerso los dispositivos que llevamos desde casa, o sea, absolutamente todo lo tenemos que englobar dentro de los dispositivos y dentro de las herramientas que vamos a tener para cibersegurizar una institución. ¿Por qué esto es así? Pues porque cada vez más todos estos elementos están interconectados, con lo cual el acceder desde cualquiera de ellos a la información sensible de la organización cada vez es más fácil. De hecho, hoy día pues vemos cómo tenemos dispositivos móviles desde los cuales podemos acceder a otro dispositivo por Bluetooth o podemos enviarle un correo o podemos acceder o podemos enviar un WhatsApp o podemos acceder o hacer algo malicioso enviándole un archivo en Dropbox. Es decir, hay multitud de formas de hacer daño a los dispositivos. Y si encima a esto añadimos que tenemos muchísimos usuarios en nuestras redes, muchísimos empleados, partners, proveedores, clientes, etcétera, y todos accediendo a nuestros sistemas, porque todo, absolutamente todo, lo hacemos vía telemática, prácticamente todo lo hacemos vía telemática, pues tenemos ya los ingredientes suficientes como para que la información de mi organización esté comprometida. A esto tenemos que añadir que cada vez más, y tenemos desgraciadamente un ejemplo, una situación que estamos viviendo hoy día, se tiende a que todo se haga telemáticamente. De hecho, bueno, pues no es de extrañar la cantidad de noticias que están apareciendo estos días sobre hackers que están actuando en diversas instituciones. Hace unos días fueron, cuando estábamos en la peor parte de toda esta pandemia, fueron los hospitales los que estaban siendo atacados. Y posteriormente hemos visto cómo multitud de plataformas de emisión de vídeo, de streaming, estaban siendo atacadas. Es decir, estos son algunos de los ejemplos que salen, pero evidentemente hay muchos más. Con esto, el mensaje que debe quedar claro es que la ciberseguridad es una disciplina que abarca a todos y en la que todos deberíamos estar absolutamente involucrados. No se puede atacar la ciberseguridad solo desde el departamento técnico y solo con soluciones técnicas. Eso es una patita de toda la ciberseguridad, pero en la ciberseguridad hay mucho más que solamente eso. Y es más, la ciberseguridad hoy día se está convirtiendo en una cuestión de supervivencia. Aquellas empresas que no estén preparadas para operar online de forma segura, y repito, se tiene que dar las dos circunstancias, operar online y operar de forma segura, están destinadas a fracasar y a desaparecer. Esto, dicho así, puede ser o puede parecer muy tremendista, pero es tanto como si a una empresa hoy le decimos que para operar tiene que seguir escribiendo máquinas. Eso no se nos ocurriría. Bueno, pues el tema de la seguridad va a ser exactamente igual dentro de muy poco, si no lo es ya. Va a ser tan indispensable como lo ha sido hace unos años el operar todo telemáticamente con ordenadores. Pues a día de hoy la ciberseguridad está jugando el mismo rol. Bien, una de las primeras cuestiones y fundamental que tenemos que tener en cuenta, evidentemente, es operar dentro de la legalidad. Operar dentro de la legalidad y conforme a las normas y buenas prácticas implica seguir una serie de normativas y reglamentos que están aprobados, entre los cuales aquí he puesto algunos ejemplos: la Ley de Protección de Datos, de Seguridad de la Sociedad de la Información, muchísimos. O sea, hay multitud de normas que tenemos que seguir para estar conformes a la ley. Pero esto es el mínimo indispensable para que legalmente nos dejen operar. Luego, evidentemente, hay muchas más cosas que tenemos que hacer. Esto de protección de datos, por ejemplo, va a implicar que vamos a tener que tomar una serie de medidas para proteger los datos.
que es de lo que vamos a hablar a continuación. Lo mismo con la LSI, con la LPI, SLA, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos bastantes normativas que afectan a cómo tenemos que disponer las infraestructuras en nuestra empresa para que los malos, por así decirlo, no puedan entrar y no puedan hacer de las suyas. Bien, el primer punto que vamos a tener que abordar es el tema de las infraestructuras. El tema de las infraestructuras es crucial porque tenemos que permitir o debemos dejar el acceso única y exclusivamente a aquellas personas que de verdad queremos que accedan. Por tanto, tenemos que hacer un control de acceso, tenemos que guardar todas las credenciales, tenemos que verificar credenciales, tenemos que otorgar permisos, derechos, etcétera. Todo esto lo podemos hacer mediante sistemas más o menos clásicos de utilizar un login, un password, etcétera, o bien recurriendo a sistemas más modernos de sistemas biométricos que pues detectan el iris o detectan la huella dactilar o detectan nuestro timbre de voz, etcétera. Todos estos sistemas que hoy día cada vez más están implementando, pues son los que van a garantizar que accede al sistema la persona que debe acceder. Y no solamente eso, sino que somos capaces de estar seguros que la otra persona que está al otro lado del ordenador es quien dice ser, sin ningún tipo de duda por nuestra parte. Y aquí tenemos 4 actividades absolutamente esenciales que tenemos que resolver. Uno es cómo identificamos a la persona que está al otro lado. Segundo, cómo se autentica. Tercero, qué autorizaciones le voy a dar, es decir, qué permisos, qué derechos va a tener esa persona dentro del sistema. Y por último, cómo voy a registrar todo lo que esta persona está haciendo, a qué información accede, para qué accede a esa información y qué hace con esa información. Entonces, esto es una base esencial de lo que es el acceso a las infraestructuras. Aparte de ello, tenemos que tener definida, evidentemente, una política de permisos, tenemos una jerarquía de permisos, básicamente porque el acceso o el meter a nuevas personas en nuestra organización, ya sean clientes, invitados, partners, proveedores, etcétera, es algo que se hace constantemente. Entonces, tenemos que tener una política clara para, en cada momento, saber lo que tenemos que hacer. A lo largo de la presentación veréis que hay algunos puntos que están marcados, como el primero de aquí, con un circulito verde. Entonces, esto lo que indica es que estos elementos los vamos a poder configurar de alguna forma dentro de nuestro router, ¿vale? Para la segunda parte de la sesión. Vamos a ver cómo algunos de los puntos que estamos viendo aquí se pueden gestionar dentro del router. Y esos puntos los vamos a ver marcados en verde. Bien, aparte de ello, tenemos que adoptar una serie de medidas pasivas que van a estar, digamos, implementadas per se y que van a dificultar las actividades de los que quieren atacarnos. Entre estas medidas tenemos medidas anti-malware como segmentación de red. Si yo trofeo mi red en varias partes, cuesta más llegar al destino. Si un segmento de una red no ve otro segmento de mi misma red, es como si estuvieran aislados, es como si tuviera dos isletas que no se puede pasar de la una a la otra, pues se lo estoy poniendo más difícil a los malos. Bueno, pues este tipo de cosas se pueden hacer con un router, como también podemos limitar qué equipo se puede comunicar con qué equipo. Si yo no permito el acceso a determinado equipo desde el exterior de mi instalación, bueno, pues estoy haciendo por ponérselo difícil a los que quieren acceder sin permiso. Entonces, todas estas medidas las vamos a poder hacer desde dentro de un router. Ahí hay que hacer una matización y es que ninguna medida es absolutamente infalible. Aquí de lo que se trata es de poner un conjunto de medidas suficiente que, digamos, ahuyente pues el interés de aquellos que quieren atacar nuestras instalaciones. Por eso se trata de poner cuantas más medidas mejor. Cada una tiene un fin y debemos implementar todas estas medidas o cuantas más medidas implementemos o podamos implementar mejor, pero teniendo presente que ninguna de ellas es absolutamente infalible y que ninguna de ellas garantiza que aún así no encuentren los malos un agujero por el cual colarse a nuestra red. Pero estos son, cuanto más difícil lo pongamos, mejor. O sea, cuantas más cositas y más medidas tomemos, bueno, pues todo ayuda
a securizar nuestra instalación. Un segundo elemento es el de monitorización y control. ¿Esto qué significa? Pues que si yo tengo acceso a quien se ha conectado a mi red y veo que hay alguien que no debería estar, pues hombre, también ayuda. Se me ha colado, pero al menos soy consciente de que está haciendo algo en mi red, con lo cual inmediatamente puedo reaccionar. Hay herramientas de monitorización y control de lo que hay en mi red que actúan, digamos, de forma automatizada. No obstante, existe también una forma un poco más manual que tenemos dentro del router, por la cual podemos ver quién está conectado en una red concreta. De forma que, bueno, podemos detectar algunas cositas, no tantas como en un sistema automático de monitorización y control, pero algunas se van a poder detectar. Como medidas adicionales, tenemos que, sobre todo, parchear todo lo referente a seguridad, ¿vale? Parece que es una tontería, pero al final, cada vez que aparece un agujero de seguridad, inmediatamente surgen atacantes que hacen uso de ello en cuestión de horas. Con lo cual, es muy importante el parchear cuanto antes cualquier anomalía detectada de seguridad, bien sea en un navegador, bien sea en una aplicación pues como Office o cualquier otra. Es decir, cualquier agujero de seguridad tenemos que parchearlo inmediatamente. Y esto, que parece una tontería, afecta también a nuestro router, porque el router nuestro se puede parchear. Hay mucha gente que efectivamente pues no hace nada con los routers, los deja ahí, lo tenemos 3, 4, 5 y lo tenemos con un software de hace 5 años, cuando en realidad posiblemente muchos protocolos hayan sido actualizados y no somos conscientes de ellos y estamos dejando agujeros de seguridad en nuestro router. Bien, como comentaba, hay otras posibilidades y es, por ejemplo, poner un cortafuegos. Ya sé que muchos de vosotros tenéis un cortafuegos en vuestro ordenador, en vuestro PC o en vuestro servidor. No obstante, es posible poner un cortafuegos adicional a nivel de router. Es decir, es poner como un doble guía que está vigilando en la puerta de casa quién puede entrar y quién no. Luego ya el ordenador decidirá si además yo también te dejo entrar. Pero primero, el que está en la puerta de casa tiene que decidir si entras o no entras. Y luego ya cuando entras, ya veremos si te dejamos entrar en alguna habitación o no. Pero de momento, en casa, tú no entras. Bueno, pues esto es lo que hace un cortafuegos a nivel de router. Evidentemente, para que el hacker llegue hasta su objetivo, tiene que ir salvando todos los cortafuegos que le vamos a poner. Y evidentemente, cuanto más le pongamos, pues más difícil va a tener el saltárselo. Hay muchas otras técnicas, pero bueno, esta es quizá la más sencilla de entender y es la que vamos a ver. Bien, como comentaba, el tema de las actualizaciones afecta no solamente a la seguridad, sino a cualquier tipo de elemento, software, dispositivo, etcétera, con el que estemos trabajando. Así, pues tenemos que actualizar nuestros sistemas operativos, nuestras aplicaciones, tenemos que actualizar nuestros móviles, tenemos que actualizar absolutamente todo. ¿Por qué? Porque las brechas de seguridad están ocultas en cualquier sitio. Y esto que nos parece una pesadez y que mucha gente deja de hacer simplemente por no estar no sé cuántos minutos sin el móvil o por no pararse un rato a que el ordenador termine de hacer determinada actualización, pues es fundamental para evitar una serie de ataques. Bien, dentro de la securización de la red, como decía, podemos tener controlados los accesos, podemos tener controlados los dispositivos que hay ahora mismo en nuestra red, pero es más, es que podemos controlar con quién se conecta a mi ordenador y quién se quiere conectar conmigo. Entonces, el limitar exactamente a qué ordenador nos vamos a conectar o determinar exactamente qué ordenador y desde qué casa o desde qué organización se puede conectar conmigo es una de las grandes ventajas que tiene el utilizar correctamente un router. En este caso, hay que prestar una atención muy especial al tema de la Wi-Fi. ¿Por qué? Porque por la Wi-Fi no somos conscientes, pero vamos a ver, o es posible que tengamos muchos ataques. Sobre todo en aquellas instituciones cuya wifi está accesible a pie de calle. Evidentemente, si vivimos en un piso 20, pues tenemos poco de qué preocuparnos, salvo que alguno de nuestros vecinos nos quiera atacar. Pero si tenemos un ordenador que está a pie de calle y por la acera pasa gente y ese ordenador se conecta por wifi,
o por Bluetooth, o tiene cualquier tipo de red inalámbrica, pues debemos tomar las medidas necesarias, porque cualquiera se nos puede colar. Es como dejar una puerta abierta y que cualquiera pueda entrar por ahí. Muchas veces pensamos que como el tema de las wifi es algo que no vemos, que no entendemos demasiado y que es algo como un mundo oculto para muchos de nosotros, pensamos que es suficientemente seguro o que estamos suficientemente protegidos. Nada más lejos de la realidad. El atacar una red wifi y conseguir las credenciales necesarias para meterse en una red no lleva más allá de unos cuantos minutos, como muchísimo, vamos a poner, una hora. O sea, no es mucho más complejo. Evidentemente hay que sentarse, hay que estar ahí, tal, o sea, hay que hacerlo, pero tampoco es una cosa extremadamente complicada para nadie que se lo proponga. Por eso debemos de tener claves suficientemente robustas, debemos tener protocolos de encriptación suficientemente robustos que luego veremos, y debemos pensar que la Wi-Fi es uno de los principales puntos débiles en nuestra infraestructura para que entren los malos a robar la información. ¿Vale? Evidentemente, a estas alturas, decir que las redes públicas abiertas son un grave riesgo no aporta mucho, pero aún así hay que hacer hincapié en ello. El hecho de que con los dispositivos de trabajo o con el móvil de casa me conecte a una red pública y luego con esos mismos dispositivos venga a mi trabajo y me conecte a la red del trabajo, evidentemente está abriendo una cantidad de brechas de seguridad impresionante, porque nadie sabe lo que traigo yo en ese móvil que me he conectado en el metro a una wifi que era pública. Por ahí se han podido meter, me han metido cualquier cosa en el móvil, el trabajo, me conecto al trabajo y con las mismas meto el virus en el trabajo. Es decir, al final esto actúa pues como realmente una pandemia, se extiende exactamente igual que cualquier virus. Empieza a infectar y no nos damos cuenta y tenemos dentro pues un software que está extrayendo información, que está haciendo su trabajo tan sigilosamente que no somos conscientes hasta que el mal está hecho. Hasta tal punto esto es así que hay un estudio, aquí no tengo ahora mismo la gráfica, pero si queréis os la puedo pasar, en el cual se ha evidenciado que los ataques de los malos tienen lugar aproximadamente en un tramo que va entre 0 y 30 minutos, más o menos. La detección de que alguien nos ha atacado, es decir, de que mi institución ha sido atacada, suele tardar aproximadamente entre una semana y 2 meses, más o menos. Este es el rango en el que se mueven las organizaciones para darse cuenta que han sido atacadas. Y cuando ya queremos poner soluciones, llegan a pasar hasta 4 y 5 meses. Con lo cual, os podéis imaginar dónde está ya el dato y dónde está ya la clave y dónde está ya lo que quiera que hayan robado, al cabo de tantos meses, pues es un riesgo absolutamente nefasto para mi organización. Es decir, los malos actúan muy deprisa y nosotros somos muy lentos a la hora de darnos cuenta y sobre todo de corregir esos errores. Hay un aspecto que cada vez más cobra relevancia y en el futuro muchísimo más aún, que son todas las redes que no son wifi y que van a ocupar gran parte o que van a servir de soporte para gran parte de los dispositivos que vamos a emplear en el futuro. Me estoy refiriendo a redes como Bluetooth, pues, por decir una que todo el mundo conoce, ¿vale? Pero NFC, Zigbee y otros tipos de conexiones de corta distancia van a ser fundamentales. Básicamente porque en Internet se está produciendo un movimiento en el cual cada vez vamos a lo que se denomina Internet de las cosas, que son miles y miles de dispositivos, incluso dentro de nuestra propia casa, decenas de dispositivos conectados entre sí por redes que no necesariamente son redes IP, no son redes conectadas, digamos, a Internet, pero son dispositivos que hablan entre sí y que, de alguna forma, alguno de ellos consigue conectarse a Internet o le dejamos que se conecte a Internet. Evidentemente, que no todos estén conectados a Internet, pero todos estén conectados con uno que está conectado a Internet, abre la puerta precisamente a que se pueda llegar a cualquiera de estos dispositivos. Podemos llegar a la nevera o a nuestro frigorífico desde Internet, podemos llegar a la lavadora, podemos llegar al lavavajillas, podemos llegar a cualquier dispositivo, podemos llegar a las luces, podemos llegar
a cualquier cosa en nuestra casa que sea gestionable a través de una red inalámbrica es absolutamente accesible desde Internet. No vamos a poner aquí muchos ejemplos, pero sí un par de ellos. Hace poco, pues recordáis el ejemplo que salió de un coche de Audi que fue hackeado a varios cientos de kilómetros de distancia simplemente a través de un móvil, a través del móvil del conductor. Pues una tercera persona se conectó con el móvil del conductor y a través del móvil del conductor llegó hasta la centralita del coche, el Bluetooth del coche, que estaba conectado al móvil. Con lo cual, desde kilómetros de distancia accedemos a controlar ese vehículo. De la misma forma, desde kilómetros de distancia podemos acceder a controlar las lavadoras que hoy día vienen ya con Wi-Fi. No cuesta absolutamente nada hackear una Wi-Fi de alguien o conectarse con el móvil de alguien y que este móvil esté conectado o esté en la misma red que la lavadora, o que nos conectemos con una red de alguien y esa red esté conectada con la lavadora. Esto, claro, al final parece un poco de chiste, pero es la realidad y podemos encontrarnos con que alguien ha encendido nuestra lavadora y nos la ha dejado funcionando 10 horas, por ejemplo, o que alguien ha encendido nuestro lavavajillas y ha estado gastando agua durante no sé cuántas horas. Este tipo de cosas ya se ha demostrado hoy día que efectivamente pasan, con lo cual nada mejor que cortar todos los accesos de estas redes de corta distancia que no sean estrictamente necesarios. Bien, hay un elemento importante con respecto a lo que son los datos que es vital y que casi nadie tiene en cuenta, y es qué hacemos con todos aquellos dispositivos en los que hemos guardado datos. Me refiero a las cintas DAT, a discos duros, servidores NAS, etcétera, etcétera. Cuando yo me quiero deshacer de un papel, cojo, lo tiro a la basura y me quedo tan tranquilo. Evidentemente, esto lo entendemos todos, si alguien va luego a la basura y saca ese papel, puede reconstruir perfectamente la información de ese papel, sobre todo si no está roto. Bueno, pues con las cintas, con los discos, etcétera, etcétera, pasa exactamente lo mismo. De nada sirve que yo tome muchas medidas en mi casa o en mi empresa si luego los desechos los tiro tal cual, ya sea, aunque sea un punto limpio, exactamente igual. Tenemos que borrar la información de los elementos que han servido de backup, de cintas, discos, etcétera, etcétera. Borrar, formatear, lo que queráis, pero deshacernos de esa información antes de deshacernos del equipo, porque se puede reconstruir perfectamente la información a partir de los desechos que hay en la información. De hecho, es más, es que hay empresas dedicadas exclusivamente a reconstrucción de cintas, a reconstrucción de discos duros, etcétera, incluso muchos de ellos físicamente dañados. Bueno, pues aún así se puede reconstruir la información. Por eso, si no queremos que nadie acceda a nuestra información, es obligatorio destruir toda la información que tenemos en los dispositivos de almacenamiento. Me da igual que sea, ya digo, cintas, que sean USBs, que sean cloud, que sea donde sea. Allá donde quiera que tengamos la información, primero deshacernos de la información, luego deshacernos del dispositivo. Como comentaba, el tema de monitorización es absolutamente esencial, pero no ya monitorización de quién se conecta y quién no se conecta. Es que hay algunos indicadores que me pueden decir que está pasando algo anómalo en nuestra red. Por ejemplo, si yo veo que un servidor tiene pues una actividad inusualmente alta a determinadas horas de la noche, pues es que algo raro está pasando. Si yo veo que sube la temperatura de forma anómala en un servidor, es que está haciendo demasiados cálculos o está enviando demasiada información o algo está haciendo que no le estamos pidiendo. Entonces, todos estos síntomas, al final, son indicadores de que pasa algo raro. Si le sube la temperatura, pues el enfermo tiene fiebre. Bueno, pues aquí en los ordenadores pasa igual. Si la temperatura sube, si la carga sube, si de forma anómala, es que algo raro está haciendo, sobre todo si no se lo he pedido yo. Entonces, el monitorizar constantemente a los elementos de una infraestructura me va a dar información de si está pasando algo extraño o no. Y para esto hay toda una actividad, hay todo un conjunto de empresas que se dedican precisamente a hacer herramientas para detectar estos síntomas. Bien, ¿y qué pasa si ya nos han infectado, si ya nos han robado, si ya se han llevado la información, etcétera, etcétera? ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues tenemos que tener un plan de recovery.
Recovery a todos los niveles, de sistemas, recovery de datos, recovery de servicios, de aplicaciones, servidores, etcétera. Es decir, tenemos que tener perfectamente planificado qué vamos a hacer si el mal se consuma, si el virus me ataca, si me bloquean el ordenador, si soy víctima de un hackeo, si soy víctima de cualquier tipo de bloqueo de los sistemas, cómo voy a actuar, cómo voy a recuperar mi sistema, cómo voy a recuperar mi ordenador, mis datos. Tenemos que tener todo esto previamente establecido en un protocolo antes de que pase, para saber exactamente el momento en que pase, qué hay que hacer y qué tiene que hacer cada persona y qué tenemos que hacer con cada sistema, con cada dato, con cada servicio, etcétera, etcétera. Fundamental. Muchas empresas no tienen esto y cuando son atacadas realmente se encuentran con que no tienen un plan. Si me viene una pandemia y no tengo un plan, pues malamente voy a reaccionar. Bueno, pues esto está precisamente para cuando llegan estos ataques. Yo pongo todas las medidas, pero si aún así me ha ido mal y me he contagiado, me han atacado, me han bloqueado mi sistema, me piden un rescate, lo que sea, tengo que tener un plan claro de cómo voy a recuperar el funcionamiento de mi empresa, de cómo voy a recuperar los sistemas, los datos, los servicios, las aplicaciones, los puestos de trabajo de los empleados, los ordenadores de los empleados, etcétera, todo, para que mi empresa pueda seguir operando en condiciones más o menos normales hasta que se restaure completamente el servicio. Y por último, antes de pasar a la siguiente parte, hay tres aspectos, y no me cansaré de decirlo en todas las charlas que voy dando, que no debemos descuidar bajo ningún concepto. Y es que al final las empresas funcionan, como digo, por los departamentos de informática, pero funcionan también por estos departamentos y todos son cómplices a la hora de cibersecurizar una institución, una organización. Y para eso hay tres pilares, como digo. Uno es la sensibilización y la concienciación. Todos tenemos que ser conscientes de que la ciberseguridad somos todos. Si no, el eslabón más débil es por donde van a atacar los malos, ya sea un empleado, ya sea un firewall que está mal configurado, ya sea una red wifi que no está suficientemente securizada, etcétera. Es decir, por el punto más débil nos van a atacar, con lo cual hay que sensibilizar y concienciar a todo el mundo. Pero no basta con eso, hay que formar y educar en ciberseguridad. ¿Qué normas tenemos que seguir? ¿Cómo voy a proteger mi información? ¿Dónde puedo dejarlos? ¿Dónde no los puedo dejar? Etcétera, etcétera. Hay que dar cursos a nuestros empleados de securización. Si no, no habremos hecho nada. Si les sensibilizo mucho, pero luego no les enseño cómo hay que securizar la información, cómo se protege el dato, cómo se protege un fichero, qué puedo hacer, dónde lo puedo poner, dónde no lo puedo poner, etcétera, no estaremos haciendo nada. Y por último, y aunque parezca que no es necesario, las empresas tienen que tener unas políticas claras de actuación para los empleados. Es decir, el empleado tiene que saber qué pasa si manda un fichero indebido por Internet, qué pasa si recibe un correo no esperado por Internet, qué pasa si se conecta a determinadas webs. Es decir, tiene que ser perfectamente consciente de los riesgos que asume y, por supuesto, si tuviera que haber medidas punitivas en ese caso, deberían estar perfectamente establecidas en estas normas y políticas de actuación. Porque es bueno sensibilizar y es bueno formar, pero aún así hay gente que de forma voluntaria decide causar un mal en la empresa. Entonces, es por ello porque tenemos que tener normas y políticas de actuación perfectamente claras y conocidas en todas las instituciones. Con esto, bueno, terminamos la primera parte y ahora vamos a entrarnos en un mundo un poquito más técnico, quizá más divertido por aquello de que hay que cacharrear un poquito más. Y vamos a ver un router muy sencillito para ver cómo podemos securizar un poquito pues, la red pues, de mi casa, de mi empresa, etcétera. Esto quiero advertir que vamos a ver algo muy elemental, pero bueno, para aquellos que estamos empezando en el mundo de la ciberseguridad nos va a resultar muy útil. Vale, pues vamos allá. Vamos a ver. Aquí tenemos un router, es un router un poquito antiguo, como veis, pero bueno, para los efectos de lo que queremos hacer nos va a valer. Este router, pues
pues, es como los que tenéis en vuestra casa, ya sea pues, de Vodafone, ya sea de Telefónica, de la empresa que queráis, son todos más o menos por el estilo. Todos tienen pues, una serie de LEDs que son los indicadores de qué servicios dentro del router están funcionando, ya sea la Wi-Fi, ya sea la conexión por cable, ya sea la conexión a Internet, etcétera. Esos indicadores los tenemos ahí. Y en la parte de atrás, todos tienen una pegatina, más o menos como esta, que estáis viendo ahora en pantalla. Bueno, pero en la parte de abajo veréis que hay una serie de conectores, ¿vale? Estos amarillos que veis aquí son para enchufar un ordenador por cable. Luego veréis que algunos tienen uno o dos, bueno, algunos tienen hasta tres puertos USB. Estos puertos USB sirven para conectar una memoria de USB y que el router funcione como un servidor de Dropbox, por ejemplo, un servidor de FTP, como un servidor de Drive o de cualquier otro servicio de estos en la nube para dejar información. ¿Vale? Entonces, si yo me voy de viaje, pues puedo utilizar el servidor que he montado en mi casa para dejar información. Pues para eso sirven estos puertos. Bien, luego tenemos aquí los puertos grises, que son para conectar el teléfono. Y luego en la parte de arriba tenemos pues las tres etiquetas que la primera de ellas, está ahí arriba, es el nombre de la red, que lo vamos a poder cambiar, luego os explico cómo. La segunda es la clave de la Wi-Fi. Y la tercera de ellas es cómo se ha cifrado la clave de la Wi-Fi, ¿vale? Para que la clave no vaya en claro, es decir, para que no se pueda leer a través de las ondas directamente la clave, pues hay que cifrarla, ¿vale? Hay que, digamos, guardarla de una forma encriptada y se utiliza una serie de protocolos que son estos que vienen aquí. Bueno, pues todo esto lo vamos a poder configurar. ¿Por qué os digo que es importante cambiar esto? Pues porque todo esto viene de fábrica, con lo cual cualquiera puede haber apuntado el nombre de mi Wi-Fi, puede haber apuntado la clave de mi Wi-Fi. El mismo instalador que viene a mi casa, pues directamente me dan un papel cuál es la clave o me la apunta o me dice aquí la tienes y él mismo ha accedido. Y como él, pues todos los por los que ha ido pasando ese router. Con lo cual, primera medida, cambiar el nombre de la Wi-Fi y cambiar la clave de la Wi-Fi, ¿vale? Bueno, vamos a terminar de ver este vídeo, ¿vale? Que ya no tenía mucho más. Entonces, esto es el router, como os decía, por fuera. Ahora bien, el router, para acceder a él, todos aquellos que tenéis un poquito de interés, es muy sencillo. Para acceder a él, vale, como os decía, a ver, lo primero que aquí hacemos es nos conectamos a una Wi-Fi, que eso posiblemente vosotros ya lo estáis haciendo. En mi caso he puesto un router, este que os he mostrado antes en pantalla, y ese router se crea una red que se llama Yastel PXGK. Entonces yo me conecto a esa red. Vosotros no hace falta que hagáis esto porque estáis conectados a vuestra red de casa. Y lo que vamos a hacer a continuación, una vez que estamos en la red, ¿vale? Vamos a acceder, vamos a meternos dentro del router y vamos a ver qué cosas podemos cambiar. Ahora mismo estoy poniendo la contraseña del router, ¿vale? La tenemos aquí a la izquierda, que es la que venía en la etiqueta y la que os recomiendo que cambiéis y ahora os contaré cómo se hace. Bien, una vez que estamos conectados en la red Wi-Fi, que repito, vosotros ya lo estéis en vuestras casas, no tenéis que hacer esto que estáis viendo en pantalla, lo que vamos a hacer es, vamos a abrir un navegador cualquiera, el Chrome, Firefox, el que queráis o en el que estáis viendo esta misma sesión, abrís otra pantalla. Y vamos a poner en pantalla, vais a poner aquí arriba, como veis, 192.168.1.1, perdón, o sea, 192.168.1.1, ¿vale? Tal cual lo estáis viendo. Aquí tenéis ahora mismo la URL que tenéis que poner. Y podéis estar tranquilos que no se estropea absolutamente nada, ¿eh? Lo único que vamos a hacer es meternos dentro del router para ver qué cosas podemos cambiar para hacer más segura nuestra red. Cuando tecleéis eso, pulséis Enter y os tiene que salir una pantalla más o menos parecida a esta que vamos a ver. Dependiendo de cuál sea vuestro proveedor de Internet, os va a aparecer una pantalla u otra. Si es más móvil o es Yastel, os va a aparecer una pantalla con unos colores así verdes como esta.
si os conectáis a Orange, os aparece pues una pantalla con unos colores más o menos naranjas, etcétera. Sí, os lo pongo por aquí en el chat, ¿vale? Es http con minúscula, http 192.168.1.1.1. Esto es la mayor parte de las veces. En algunos casos, ahí lo tenéis. En algunos casos, en vez de ser 1.1, es 0.1, ¿vale? O sea, en vez de 1.1 es 0.1. Pero ya digo, en el 90 y tantos % de los casos os va a funcionar con 1.1. Bien, una vez que ponéis eso, os tiene que salir una pantalla como esta, ¿vale? Como esta que estáis viendo ahora mismo. Y esta pantalla, dependiendo de cuál sea vuestro proveedor, os aparecerá pues, verde, naranja, etcétera. Ya digo que depende un poco del router que tengáis. Para acceder aquí, hay normalmente 3 o 4 login y password que son estándares. Primer fallo. Todo el mundo tenemos los mismos login y los mismos password. Entonces, ¿qué es el que viene de fábrica? Ojo, no es la clave de la Wi-Fi, ¿eh? Estamos diciendo el login y el password para meterse en el router. En username y en password vamos a poner una de estas alternativas. En el caso de Másmóvil o de los que estéis o provengáis de Yastel, normalmente el usuario es Yastel y el password es Yastel. O bien 1234, 1234. Los que sean de Orange normalmente suele ser admin. ¿Vale? O sea, y de esas combinaciones no se suelen salir todos los routers. Y esto es, como digo, para acceder al router. De hecho, aquí vamos a ver cómo, ahí lo tenéis, es el usuario Yastel, o bien 1234 o bien admin. Una de estas tres es, y en password exactamente lo mismo. ¿Vale? Y con esto nos va a salir una pantalla que es el contenido del router, que hay dentro del router. ¿Vale? En el caso de este router en concreto, pues era Yastel, el usuario, y esto, insisto, tenemos que confundir que lo que estamos haciendo es meternos dentro del cacharro físico, dentro del router, ¿vale? No tiene que ver con la clave de la Wi-Fi. Pues tiene que salir una pantalla más o menos como esta, ¿no? Entonces, veis una pantalla como esta, en la cual en la parte de la izquierda hay un menú, y en ese menú lo que tenemos es, primero, una información descriptiva de nuestro router en Device Information, Network Interface, etcétera, etcétera, y luego abajo vemos una serie de ítems que pone Network, Security, Application, etcétera, que eso sirve para configurar la seguridad de nuestra red interna, ya sea la red Wi-Fi o la red por cable, y lo que viene desde Internet, lo que vamos a dejar pasar y lo que no vamos a dejar pasar a nuestra casa, ¿vale? Ahí vemos que os estoy marcando alguna de la información importante, el modelo de router, el número de serie del router, que eso también viene en la pegatina, etcétera, ¿vale? La versión de software y hardware que es, etcétera. Bien, y a partir de ahora, pues vamos a ir entrando en los distintos apartados de network, etcétera, etcétera, un poco para que veáis hasta dónde podemos llegar y qué podemos hacer, ¿vale? Vale, ya hemos accedido al router y una vez que estamos dentro, bueno, aquí os pongo un ejemplo de otro router un poquito más actual, bueno, es un router incluso de este año, en el cual tenéis aquí determinada información de algo parecido a lo que deberíais ver vosotros, ¿vale? Hay cosas que he tachado porque son de mi propia red, bueno, para no hacerlas públicas. Veis aquí, pues por ejemplo, en la conexión WAN, pues veis aquí estaría la IP que tiene asignada el router, ¿vale? La IP pública. Aquí el gateway que estoy utilizando, es decir, a través de qué servidor me estoy conectando a Internet, por así decirlo. Bueno, una serie de información, no vamos a entrar ahora en detalle, pero que tenéis que ver vosotros algo parecido a esto, ¿vale? No vamos a entrar en más detalle porque esto no es lo más interesante. Lo interesante viene a continuación cuando entramos ya en lo que es configuración básica de la red. Entonces, en configuración básica de la red, para eso tenemos que entrar en la opción que pone WLAN, y en todos los routers viene como WLAN o algo parecido, LAN W, White LAN, una cosa de estas viene, ¿vale? Entonces, entramos en esa opción y vemos aquí en el menú de la izquierda pues una serie de configuraciones básicas en cuanto a temas de seguridad, nombre de red, restricciones de acceso, dispositivos conectados, etcétera, etcétera. Vamos a verlo en un vídeo. A ver, está aquí.
¿vale? Entonces, en este vídeo entramos en la pestaña que pone Network. Voy a poner algo parecido en vuestro router. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vemos? Pues vemos una serie de opciones que os voy a comentar muy por encima para que veáis la cantidad de cosas que podemos hacer de todas las que hemos visto en la primera parte de la presentación. Lo primero que podemos hacer es, digamos, aislar nuestra red, ¿vale? O aislar nuestros dispositivos, mejor dicho, de forma que unos no se vean a otros, ¿vale? Esto ya es importante porque si alguien se pone en nuestra red, no va a haber ningún dispositivo, va a pensar que está solo en la red, ¿vale? Si yo me conecto a una red y no veo ningún dispositivo conectado, pienso que estoy solo en la red y no tiene interés, por lo cual puedo pensar en irme. Si veo dispositivos a los que conectarme, pues, y soy un cotilla, pues me meto ahí a ver qué puedo hacer en ese o qué puedo trastear en ese ordenador. Con lo cual, esta opción de Enable Isolation, bueno, lo pronuncio mal simplemente para que me sigáis, Enable Isolation es para precisamente aislar los dispositivos y que no se vean entre sí. Otra opción interesante de aquí la tenemos en lo que es el ancho de banda que se puede utilizar. Veréis que hay dos opciones, 20 o 40, dependiendo de la velocidad a la que yo quiera que funcione el router. ¿Vale? La de 20 tiene determinadas ventajas y es que en general falla menos y la de 40 en general suele tener más interferencias, mucho más sensible y más de corto alcance. Con lo cual podemos utilizar cualquiera de las dos. ¿Vale? Más cosas interesantes. Si avanzamos en esta configuración, vamos a encontrar dentro del SSID Settings, vamos a encontrar algo realmente importante y es el nombre de la red. ¿Vale? Vamos a esperar a que llegue ahora mismo el vídeo a esa parte. A ver, tiene que estar por aquí. Aquí está. Bien, pues aquí veis que tenemos SSID Name, que es el nombre de la red. Aquí es donde podéis cambiar el nombre de la red. ¿Vale? Entonces, el nombre que venía en la pegatina es precisamente este. Pues aquí podemos ponerle el nombre que queramos, el que nos dé la gana. Y es una red que ya creo yo con el nombre que yo quiera. En la parte superior veréis que pone SSID1. Esto significa que yo puedo crear distintas subredes, por así decirlo, distintas subredes Wi-Fi. Entonces, puedo crear una que se llame mi red 1. A continuación aquí selecciono el 2 y creo mi subred 2 y así sucesivamente, de forma que puedo crear distintas subredes y puedo también hacer que no se vean entre ellas. Aquí tenéis otra vez el isolation, que significa que puedo hacer que unas redes Wi-Fi no vean otras redes Wi-Fi, todas dentro de mi casa. Yo puedo crear más de una y que no se vean entre ellas. Y los nombres que doy a estas redes están precisamente en este nombre. Aquí abajo ponéis el nombre que queráis y luego el resto de opciones hay una que es muy importante, que es esta de número máximo de clientes. ¿Para qué sirve esto? Si yo en mi red sé que tengo 5 ordenadores y no quiero que se conecte nadie más porque estoy seguro que solo va a haber siempre 5 ordenadores, bueno, pues limito el número de clientes a 5, de forma que mi router nunca va a atender a más de 5 clientes. Claro, esos 5 clientes tienen que ser 5 ordenadores de mi empresa. Si yo los apago y se me conecta alguien de forma ajena a la red, el router no va a saber que es alguien ajeno. Pero una medida adicional para que cuando los ordenadores están encendidos se conecten solo los 5 que yo quiero es poner que el máximo número de clientes es 5. Con lo cual, como veis, pues son, digamos, pues piedrecitas que yo voy poniendo para limitar de alguna forma el acceso de los malos. Entonces, si yo digo que tengo solo 5 clientes y que no voy a atender a más de 5, bueno, pues estoy limitando que mientras están esos 5 ordenadores encendidos se me cuele alguien que yo no deseo a un poco husmear lo que estoy haciendo o a llevarse información. ¿Vale? Bien, esto ya lo hemos comentado. Vamos a las opciones de seguridad. Estas opciones, las tenemos aquí, son las que sirven para encriptar la clave de la Wi-Fi. Esta vez sí que estamos hablando de la clave de la Wi-Fi. Esta clave Wi-Fi, si recordáis, es la que yo tenía apuntado arriba a la izquierda y es la que he utilizado para conectarme a la Wi-Fi que creaba este router, que es la equivalente a la clave que vosotros tenéis en vuestra casa para la Wi-Fi. Y aquí es donde podéis cambiarla. Claro, pues os decía
que lo que viene en la etiqueta lo cambiéis aquí, porque la que pongáis aquí la conocéis solo vosotros, no la conocen todos los que han ido tocando ese router. Y aparte de eso, como estas claves se generan de forma automática y hay procedimientos para crearlas, bueno, pues quien se conecte a estos routers y sepa algo de informática sabe cómo se generan, con lo cual es mejor que creéis vosotros una de forma completamente aleatoria para vosotras o para vosotros y la cambiéis en esta pantalla. Tan sencillo como eso. Luego aquí abajo en el botón le dais a Submit y con eso ya os cambia la clave. Luego tendréis evidentemente que reconectar todos los dispositivos a la red con la nueva clave. Pero bueno, eso ya es sencillo. Ahora bien, ¿y qué pasa cuando además de eso quiero ver quién está conectado? Un último detalle, aquí abajo tenéis el algoritmo de encriptación que se utiliza. ¿Vale? En este caso está con AES, pero se suele utilizar el TPK con AES. ¿Vale? O sea, estos son algoritmos de cifrado más o menos robustos y estándares en el mercado. Lo importante es que esté cifrada la clave, ¿vale? Que no vaya en claro, porque hay mucha gente que directamente pone la clave en claro sin cifrar. Bueno, pues eso sirve de muy poco, porque cualquiera que use la Wi-Fi se puede meter enseguida. Entonces, la clave tiene que ir cifrada. Como os comentaba, vamos a entrar en un tema más interesante, que es, bueno, más interesante o también bastante interesante, ¿vale? Que es el control de quién puede acceder, ¿vale? Y esto se hace con el Access Control List que tenéis aquí ahora en pantalla. A ver, todos los dispositivos, ordenadores, tablet, móviles, todos, ¿vale? Tienen una especie de matrícula que se llama MAC, ¿vale? Es la dirección MAC, que es distinta de la dirección IP, ¿vale? Todos habéis oído hablar de la dirección IP, que lo que hemos puesto antes, el 192.168.1.1, esa es la IP del router. Pero luego la tarjeta de red de vuestro ordenador, de vuestra tablet, etcétera, la tarjeta Wi-Fi, etcétera, es decir, el dispositivo físico Wi-Fi dentro de vuestro móvil o dentro de vuestro ordenador tiene como una especie de matrícula que se llama MAC. Entonces, yo le puedo decir a mi router que solo admita determinadas MACs. Es como decirle a un parking que solo admita determinadas matrículas de algunos coches. Es decir, no puede entrar cualquier coche con cualquier matrícula, no. El coche que entre tiene que tener esta matrícula, esta matrícula, esta matrícula o esta matrícula. Y si no tiene estas matrículas, no le dejes conectarse. Es, como digo, una medida adicional de seguridad. Entonces, una buena práctica en seguridad es decirle cuáles son las MAC que se pueden conectar a mi router. Y solamente si tienes esa MAC te voy a dar una IP, ¿vale? Te voy a dar un numerito para poder comunicarte con Internet, conmigo, con quien sea. Pero si tu MAC no es una de las que está habilitada, no te voy a dar acceso a la red. Pues es, como digo, otra medida más de seguridad. ¿Vale? Por ejemplo, aquí, ahora mismo, estáis viendo pues, que hay un dispositivo, el 192.168.1.128, que es mi ordenador, que esta MAC, se me ha ido, perdón. Aquí, que tiene esta MAC y que está metido en esta red. Es decir, yo podría habilitar que a este ordenador, con esta MAC, se le diera acceso a la red. ¿Vale? ¿Dónde? Pues en el Access Control List. Si no tienes esta MAC, no puedes acceder. Entonces, si lo doy de alta, mi ordenador podría acceder a la red Wi-Fi. Medidas adicionales. Supongamos que mi oficina cierra a las 8 de la tarde. Bueno, pues una medida prudente es deshabilitar la Wi-Fi a esa hora. Si yo sé que no voy a necesitar acceder por Wi-Fi a ningún ordenador, si sé que nadie va a estar en la oficina a esa hora, si sé que, etcétera, etcétera, pues lo adicional es decirle al router que la Wi-Fi la deshabilite de tal hora a tal hora. Con lo cual es, como digo, no es infalible, pero es una medida más de seguridad. Y durante ese tiempo sé que nadie se va a conectar a mi red. Con lo cual, si digo que durante las horas de funcionamiento va a haber solo 10 ordenadores y una vez que entramos en hora de no funcionamiento, de que la oficina está apagada, deshabilito la Wi-Fi, hombre, las posibilidades de que me entren pues son cada vez mayores, ¿no? Pues, como digo, estas son medidas adicionales que vamos poniendo. ¿Vale? Y luego las otras dos opciones, pues aquí no tienen mucho sentido, ¿vale? Porque son de temas del WPS, del botón este, y no vamos a entrar en ellas. En la opción esta es
más interesante y la vamos a comentar un poquito más en detalle. El servidor de DHCP es una parte del router que es el que da las IPs, es decir, que dice, tú eres 192.168.1.10, tú eres 192.168.1.15, tú eres un 192.168.1.20. Bueno, pues eso es el servidor de DHCP. Y yo puedo indicar qué rango de IPs voy a dar, es decir, voy a dar desde la IP 10 hasta la 20. De forma que si alguno se cuela en mi red y dice que es la 25, no me lo creo. Yo no te he dado esa IP, con lo cual no te voy a hacer ni caso. Me estás engañando. Entonces, una forma adicional de poner las cosas más difíciles es limitar el rango de IPs que voy a dar. Pero no solamente eso, sino que existe la posibilidad con la opción de DHCP binding de decir a esta MAC le doy esta IP, a esta MAC le doy esta IP. Esta MAC que he autorizado previamente le voy a dar esta IP. De forma que a esta MAC le doy esta IP. Es decir, a la MAC 48F17F, a esta matrícula, por decirlo así, le doy pues este identificador 192.168.1.128. ¿Vale? Y si alguien, por la razón que fuera, se cuela en mi red, dice que es el 220, no me lo creo. ¿Por qué? Porque yo no doy esas IPs. Mis IPs van de la 100 a la 130. Y si me dices que tiene la 150, no te creo. Con lo cual, esto es una medida adicional para, pues, un poco controlar quién se cuela en mi red. Con lo cual, estos son, como digo, pasitos adicionales para configurar nuestro router. Si seguimos avanzando, bueno, aquí os dejo pues, algún ejemplo de cómo veis que está, pues en este caso, el router de mi casa. ¿Vale? Pues aquí veis que tengo aquí una serie de MACs asociadas con IPs. ¿Vale? Y solamente determinadas MAC pueden entrar. ¿Vale? Esto es algo habitual. Bien, si avanzamos un poquito más, como decía, ¿vale? Hay ahora una opción que esta es de las más sensibles, no porque se vaya a estropear algo, sino porque si no se configura bien, damos acceso o dejamos de dar acceso a determinados servicios y programas desde nuestras instalaciones hacia Internet o desde Internet hacia nuestras instalaciones. ¿Vale? Y tiene que ver con el tema del routing. Aquí lo más sensato es dejar la configuración que viene por defecto en el router, la que nos ha dado nuestro proveedor de Internet, ¿vale? Ya sea Telefónica, ya sea Vodafone o quien quiera que sea. ¿Por qué? Porque esto es lo que dice cómo se van a enrutar, ¿vale? La información desde nuestra casa a Internet y desde Internet a nuestra casa. Esta opción, como digo, no merece la pena mucho entrar en detalle porque es, primero, complicado, ¿vale? Y segundo, que no nos va a aportar demasiado, ¿vale? Le digo esta opción de aquí abajo de Routing Table, la tabla de ruteo. Hay que ser, digamos, bastante experto ya para meterse en estos temas. Como esto es una sesión inicial, pues no nos vamos a meter. Vamos a ver la parte de seguridad, que esta sí que la podéis tocar claramente y aquí sí que podemos hacer cosas interesantes. Vale, si entramos en la parte de seguridad, lo primero que vemos es que el router tiene un firewall. Es decir, todos pensamos que el firewall que tenemos que habilitar es el firewall de nuestro Windows, que hay que hacerlo, o de nuestro Linux o del sistema que tengamos en casa, ¿vale? Nuestro ordenador, que efectivamente está muy bien habilitarlo. Pero es que además podemos habilitar un firewall en el router, que es, como os decía, un segundo policía que ponemos en la puerta. ¿Quién puede pasar y quién no puede pasar? ¿Vale? Este firewall lo podemos tener habilitado o deshabilitado y podemos decirle que el nivel de activación sea bajo, medio o alto. Pues igual, exactamente igual que lo que tenéis en Windows. ¿Qué ventaja tiene esto? Bueno, pues que si por la razón que sea configuro mal el de Windows y dejo acceder sin darme cuenta de determinados servicios, aún así yo puedo tener este activado. Como este diga que no pasa, no pasa. El que manda es este. ¿Vale? Entonces, si alguien intenta entrar o se intenta meter por algún agujero que tengamos y tal, como el firewall del router diga que no, no se entra. Entonces, es importante tener activado este firewall, eso ya con el nivel de seguridad que queráis, bajo, medio
o alto, ¿vale? Eso ya depende un poco de qué es lo que queréis hacer, si queréis acceder desde casa a la oficina, si queréis dejar acceder a los empleados a vuestra oficina, si queréis lo que queráis, o si queréis acceder desde cualquier sitio a vuestra casa. Eso ya depende un poco de la configuración que queráis tener, ¿vale? Bien. Una de las cosas que podemos hacer es filtrar por IP, ¿vale? Entonces, como luego lo vamos a ver un poquito más en detalle en otro tipo de filtros, vamos a avanzar, ¿vale? Y aparte supongo que si no se nos va a hacer muy tarde. ¿Vale? Aquí. Le podemos decir al router, ¿vale? Aquí en temas de seguridad, que haga un filtrado, de forma que si por la razón que sea, ¿vale? Hay una MAC que no es de las que tengo en la lista y está enviando algo a una Mac de las que tengo en la lista, descarte todos los paquetes. O al revés, que si una Mac de las que tengo en la lista quiere mandar información a otra Mac, la que sea, lo autorice. Es decir, puedo gestionar todo el tráfico dependiendo de cuál sea el origen y cuál sea el destino. Y esto se hace en esta opción de configurar los filtros MAC. ¿Quién puede mandar? ¿A qué Mac puede mandar? ¿Y qué puedo hacer? ¿Bloquear ese tráfico o aceptar ese tráfico? Entonces, eso se hace con estas opciones que tenéis aquí. Entonces, se declara aquí la regla, le digo que la habilite o la deshabilite esta regla, y la regla puede ser de facilitar el tráfico o de impedir el tráfico. ¿Vale? Esto lo hacemos en esta opción que vemos aquí. Pero es que podemos hacer más cosas dentro del router. Podemos establecer un control parental. ¿Para qué? Pues para que el router funcione de tal hora a tal hora, tales días. O que funcione solamente estos días o que funcione solamente estas horas. Todo esto lo puedo hacer dentro del router. O es más, le puedo decir que filtre por URLs dentro del router. Le puedo decir que si algún empleado se conecta a estas URLs, no lo permitas. O si un empleado o alguien de mi casa se conecta a estas URLs, permíteselo. Todo eso lo puedo hacer aquí. Es decir, puedo gestionar todo el tráfico que pasa por el router. Pero es que es más. Es que en PortFilter, que es un filtro de puertos, ¿vale? Para aquellos que no seáis del mundo técnico, digamos que un puerto es como una ventanita dentro del router, ¿vale? Y es una ventanita por la que la gente que está en Internet se puede meter dentro de mi casa o yo dentro de mi casa puedo salir a Internet, ¿vale? Entonces, cada ventanita de esas tiene un número, el 1024, 1025, 20.000, 30.000, lo que sea. Lo más seguro es que todas esas ventanitas estén cerradas. Si yo abro una ventanita es porque hay alguna aplicación específica que necesita ir por esa ventana en concreto y va a ser un acceso a mi casa por esa ventana. Entonces, tengo que tener muy claro quién desde fuera tiene que acceder a mi casa, a mi empresa, a mi organización y por qué ventana. Entonces, eso se configura aquí. Tengo que decir qué ventanitas voy a habilitar. Entonces, voy a decirle que voy a habilitar tal ventanita para conectarse con tal ordenador concreto de mi empresa, de mi casa. Y eso, aquí le voy a decir que cualquier, aquí en Start, Destination, IP Address. Ay, que me he ido. Aquí. Le tengo que decir cuál es el rango de IPs de origen que voy a permitir que se conecten a mi casa, a mi empresa. Voy a decirle a través de qué puertos y voy a decirle a qué máquinas y a qué puerto de esa máquina se van a poder conectar. Es decir, voy a poder gestionar todo el tráfico. Si me dices de dónde vienes, me dices dónde vas, me dices por qué ventana quieres entrar, te autorizo o no te autorizo. Y eso lo voy a configurar aquí. De forma que solo voy a determinar que alguien pueda acceder si viene de tal IP de la calle, si quiere entrar por tal puerto y si quiere llegar a tal ordenador. En caso contrario, en caso de que intente entrar por otra ventana, o quiere ir a otro ordenador, o quiere llegar a otro ordenador en otro puerto, le voy a decir que no. Bueno, pues todo ese tráfico se gestiona aquí, ¿vale? Sé que dicho así, bueno, pues resulta un poco complicado, pero es relativamente sencillo el configurar esto y si queréis pues lo podemos ver en otra sesión, ¿vale? Luego os pondré un ejemplo de cómo está configurado en mi casa y, por ejemplo, aquí, pues
si yo quiero dejar acceder a alguien de fuera a la videoconsola de mi casa, pues declaro una regla que se llame videoconsola y aquí le doy las condiciones. Tú que estás en tal sitio y tienes tal IP, ¿vale? Y él me tiene que dar su IP, le autorizo a entrar y conectarse a mi consola, de forma que alguien que está fuera de mi casa puede jugar con la consola de mi casa. ¿Vale? Bien. ¿Esto para qué sirve? Pues normalmente se utiliza pues, para acceder a servidores dentro de mi organización o dentro de mi casa, para acceder a ordenadores dentro de mi casa y manejarlos o dentro de mi empresa. Sirve para acceder a ficheros dentro de mi empresa, dentro de mi organización, etc. Es decir, sirve para dar acceso desde fuera a dentro de mi organización. Y eso se hace, como digo, configurando pues lo que hemos visto en el apartado anterior, que es algo más digamos, extenso que esto que estamos viendo aquí en pantalla, pero que en definitiva es básicamente lo mismo. Bien, vamos a avanzar un poquito más, no nos queda demasiado tiempo. Vale, pues vamos a avanzar un poquito más. A ver, aquí. Vale. Y todo esto que hemos estado comentando se puede hacer de una forma un poco más genérica, si queréis, a nivel también de aplicación. Es decir, yo puedo decir qué aplicación tiene acceso a determinados puertos. Es decir, si tú tienes esta IP y dices que vas a utilizar esta ventana, pues te puedo dejar utilizar. Pero es que además, si no eres la peón X, no te dejo entrar. Es decir, puedo definir qué aplicaciones pueden utilizar determinados puertos desde determinadas IPs. Dicho de forma, si alguien que está en otra provincia, en Segovia, se quiere conectar con el ordenador de mi empresa, le dejo si lo hace con tal aplicación. Entonces, si viene desde tal IP, lo hace con tal aplicación y viene por tal puerto, le voy a dejar entrar. Si no, no. Bueno, pues eso se configura en el apartado de aplicaciones. ¿Vale? Pero en el apartado de aplicaciones se pueden hacer más cosas. Por ejemplo, si yo tengo una web dentro de mi empresa y esa web tiene una IP pública, es decir, me puedo conectar a esa web desde cualquier sitio, yo puedo actualizar el DNS, lo que se llama el DNS, vamos, la IP pública, la puedo utilizar con un servicio que se llama DIN-DNS o con otro que se llama NoIP. Y eso lo podéis hacer desde vuestra casa, desde vuestra empresa, sin necesidad de estar pagando a un proveedor de IPs. Es decir, todo esto que hacen todas estas empresas de hosting que os proveen de una IP, etcétera, todo eso se puede hacer de forma gratuita con un router en vuestra casa. ¿Por qué? Porque hay servidores gratuitos como DIN-DNS y NoIP que están preparados para que los routers desde sus casas, desde sus instalaciones, desde sus empresas, se actualicen directamente y hagan pública la IP de la web que tengo en mi casa, de la web que tengo en mi empresa. Entonces, esto es una alternativa. Por si quiero tener una web que no tiene mucho tráfico, la puedo tener de esta forma. ¿Vale? De hecho, hay mucha gente que tiene blogs, que tiene servicios montados en su empresa, que es un ordenador muy sencillito, que no tiene mucho tráfico y no tienen necesidad de estar pagando a un proveedor. Se montan su servidor de web y publican la IP con estos servicios de DIN-DNS y NoIP. Y estos servicios, vamos, este router en concreto, lo que hace es actualizar estos dos servicios para que la gente encuentre mi servidor en mi casa y se conectan a mi web. ¿Vale? Bien, ¿qué más cosas puedo hacer aquí? Pues aquí puedo hacer todo el tema de filtrar los puertos que os está comentando antes. Lo que pasa es que esto es un pelín más largo. ¿Por qué? Porque es mucho más específico y aquí definimos que alguien que viene de Internet con un rango de IPs que va desde la 10.000 hasta la 223, 255, etcétera, etcétera, se quiere conectar por el puerto WAN, es decir, desde la calle, se quiere conectar a través de estos puertos con este ordenador en este puerto de este ordenador. Vale. Entonces, el ordenador tiene abierta una ventanita que es la ventanita 62 y alguien quiere entrar por la ventanita 6235 del router. Entonces, el router lo que hace es que dice, alguien quiere entrar por la ventanita 6235 y se lo tengo que enviar al ordenador 10 o en la ventanita 62 de ese ordenador. ¿Vale? Entonces, al final lo que hace esto es un poco gestionar el tráfico, quién quiere ir y dónde quiere ir, y entonces yo decido si eso lo puedo hacer o no lo puedo hacer, con lo cual tengo perfectamente delimitado quién entrar, dónde puede ir y a través de qué ventanita se puede conectar. Es una forma, digamos, bastante elegante de gestionar todo el tráfico que entra y sale por el router. ¿Vale? El resto de aplicaciones o de opciones no vamos a verlas, ¿vale? Porque, bueno, pues algunas de ellas no tienen mucho interés desde el punto de vista de
de seguridad, porque tiene que ver con temas de calidad de servicio, etcétera, etcétera, y bueno, no vamos a entrar. Pero hay una muy interesante que es esta de USB storage o storage, para que me podáis seguir. A ver, esta opción que es la que os decía antes, que sirve para montar un servidor de FTP o un servidor de películas o de lo que queráis dentro de vuestra casa y para acceder a ellas desde Internet. Esto es lo más parecido a un Dropbox o un Google Drive o cualquier servidor de ficheros en la nube. Ponéis USB y simplemente habilitáis el acceso por FTP, por ejemplo, de forma que desde fuera de vuestra casa se pueda acceder a ese USB. Es muy sencillo, es muy útil y, bueno, quizá determinada información no queréis subirla a la nube, no queréis subirla a Google o no queréis subirla a Dropbox y preferís guardarla en un USB en vuestra casa, en vuestro propio USB. Pues lo podéis hacer con esta opción. Esto es muy útil, pues, por ejemplo, si os dedicáis a hacer fotos y queréis subir las fotos no a la nube, sino a un USB en vuestra casa. Pues cuando hagáis la foto las podéis subir a este USB de forma automática. Hay programas que ya lo hacen de forma automática. Le decís simplemente cuál es la IP pública de vuestro router y ya directamente lo sube. Con lo cual es muy útil pues para no estar gastando memoria del ordenador y tener las fotos guardadas directamente ya en un USB. ¿Vale? O sea, aplicaciones tienen muchísimas. Bien, el tema de DMS que veis aquí abajo es lo que os decía. A ver si podemos entrar. Sí, esto es un servidor de ficheros media, es decir, de películas, música, etcétera, etcétera, que podéis montarlo directamente en vuestro router y está accesible desde cualquier dispositivo de la red de vuestra casa, ya sea por wifi o por cable. De forma que dentro de vuestra casa podéis montar lo más parecido a un media server, a un servidor de medios, de películas, de música, etcétera, etcétera, y es tan sencillo como enchufar un pendrive y decir dónde lo tenéis ubicado. O sea, tan sencillo es como eso. ¿Vale? Y luego desde cualquier ordenador, pues podréis acceder directamente hasta este servidor. ¿Cómo? Pues porque el router publica dentro de toda la wifi, dentro de toda la red de vuestra casa, que existe un servidor de películas que está almacenado en ese USB o en un disco duro que pongáis ahí, ¿vale? Porque vaya por USB, eso sí, y todos los ordenadores de casa lo van a poder reconocer inmediatamente. ¿Vale? Es súper útil y súper sencillo de configurar. Vale, luego, como digo, tenéis aquí un servidor de FTP para subir y bajar ficheros a ese USB precisamente. Y luego tenéis aquí abajo un servidor Samba, no vamos a entrar, que es para compartir ficheros de forma muy sencilla entre todos los dispositivos que tengáis conectados en vuestra casa. ¿Vale? Si tenéis un dispositivo, por ejemplo, Windows, otro que es Android, otro que es Mac, otro que es iPhone, etcétera, pues todos ellos pueden compartir ficheros mediante un servicio Samba. ¿Vale? De forma que todos se ven a todos y comparten ficheros de forma muy, muy sencilla con este servicio. Y eso os lo gestiona el router. ¿Vale? Ya por último, para no extendernos en exceso, vamos a entrar ya en el último apartado, que es el de administración. Y aquí vamos a ver unas opciones interesantes. La primera y más importante, y volvemos al inicio de la presentación, cambiar la clave de acceso al router. En la pegatina viene una clave de acceso. Bueno, lo que hay que hacer es cambiarlo. En este router que tenemos aquí de pruebas, la clave es Yastel. Pero lo primero que hay que hacer es quitar el segundo Yastel, el del usuario no se puede, el primer Yastel hay que dejarlo, ¿vale? Pero la clave hay que cambiarla. ¿Por qué? Porque esa pegatina la han visto no sé cuántas personas y muchas veces hasta es un router que alguien ha devuelto. Entonces, tenemos que cambiar esa clave, que sea una clave que hayamos puesto nosotros. Además de esto, ¿por qué? Pues porque estos routers vienen preparados para que se acceda remotamente a ellos, o muchos de ellos vienen preparados para que se acceda remotamente a ellos. Entonces, hay mucha gente que esto lo sabe y se conecta a routers remotamente. Es decir, yo me puedo conectar al router de la casa de enfrente y puedo intentar acceder a él. Como sé que esos servicios vienen habilitados por defecto, es decir, el router viene habilitado por defecto para que alguien se pueda conectar con el router a administrarlo, no para que se metan ni wifi ni cosas de estas, para administrar el router. Entonces, una medida inteligente es no permitir eso. ¿Y cómo podemos hacer o podemos intentar hacer eso? Primero, cambiando la password del router. ¿Vale? Y eso se hace en esta ventanita.
Le damos luego a Submit y ya habremos cambiado la clave. Y luego otra parte muy interesante es el de las actualizaciones. ¿Vale? Hay que actualizar el software que hay dentro del router constantemente, bueno, constantemente o cada cierto tiempo. ¿Vale? Decía, hay que hacer una actualización del software que trae por dentro del router, ¿vale? Porque muchas veces son parches de seguridad o defectos que se encuentran y hay que actualizar el software, ¿vale? Pues le damos aquí a Update y él solito se nos actualizará, ¿vale? Y con estas medidas, más o menos, pues tenemos, digamos, mejor configurado nuestro router y estamos un poco más seguros, ¿vale? Evidentemente la seguridad absoluta, como digo, no existe. Y ya a modo de resumen, ¿vale? Para tener una idea un poco más clara y puesto todo en una presentación, una transparencia de qué es lo que tenemos que hacer, pues os he preparado aquí, digamos, los 12 puntos esenciales que habría que tocar. Primero, cambiar el nombre de la red. Segundo, cambiar la clave de la Wi-Fi que me viene en la etiqueta. Tercero, esto no lo he comentado antes, pero lo puedo decir ahora, es posible hacer que mi red sea oculta, es decir, que cuando alguien le da a buscar red, no la encuentre. De forma que sea un poquito más complicado meterse en mi red, ¿vale? En las opciones de configuración de la red hay una que pone Hide SSID, que es ocultar red. Bueno, pues yo puedo ocultar la red de forma que sea un poquito más complicado o haya que tener muchos más conocimientos para que alguien me pueda hackear mi red. Luego hay otras formas de buscar la red, pero bueno, ya hay que saber más para meterse en esa red. Y aparte de eso, crear una red de invitados, ¿vale? Crear dos redes, una para, digamos, de confianza, por así decirlo, para empleados, para familia, etcétera, etcétera. Otra red para invitados. Luego, gestionar los accesos a la red a través de la Mac. Tú puedes, tú no puedes, etcétera. Y asociar IPs a máquinas. Importante también limitar el número de IPs que voy a dar. Voy a dar 10 IPs, 5 IPs, 7, 8, las que yo entienda que son suficientes para gestionar mi red. Activar el firewall. Vale, recordad esto que es importante. Activar el firewall, aunque tengáis ya uno en vuestro ordenador, hay que activar otro en el router. Cerrar todos los puertos posibles y habilitar solo y exclusivamente aquellos que sean estrictamente necesarios. ¿Vale? Esto no lo hemos comentado, lo digo ahora, hay una opción que se llama DMZ, que es configurar algunos ordenadores para que no pasen por el router o no haya políticas de seguridad sobre ellos, que es tanto como exponerlo directamente a Internet. A veces interesa hacer esto, no vamos a entrar porque es un poco arriesgado y sí que es cierto que hay que saber un poquito más para hacerlo, ¿vale? Pero hay que evitar, por tanto, este tipo de soluciones. El tema de FTP, del media server, de Samba, etcétera, etcétera, puede ser muy atractivo, no lo voy a negar, es muy útil, no lo voy a negar, pero en la medida posible vamos a limitarlo, ¿vale? Porque al final son agujeros de seguridad que estoy abriendo si no está bien configurado. Luego, cambiar la clave de administrador del router, ojo, no ya de la Wi-Fi, sino la clave de administrador del Wi-Fi y hacer upgrades o actualizaciones del software del router pues cada cierto tiempo. Y con esto, pues no es que tengamos una seguridad absoluta, pero bueno, sí que estamos un poquito más seguros.